¿Ya? Es antropología filosófica el campo de estudio del cual pueden nacer todas estas ideas. Yo creo que la batalla es una batalla cultural e ideológica, nace a partir de ahí. Y ahí es donde debe ser combatido. La parte ideológica. La parte ideológica y las razones profundas de lo que es la persona humana. Entonces, la primera pregunta que uno se haría es, ¿el hombre es del sexo y para el sexo? ¿O es el sexo del hombre y para el hombre? Esa es la primera pregunta fundamental que hay que hacerse y del cual vamos a construir todo lo de la ventana de Oberto. Si decimos que, o negamos de primer plano tener un origen, es decir, quitamos a Dios de la ecuación, que en el fondo es lo que se ha buscado en la modernidad, entonces diremos pues que el hombre es del sexo y para el sexo. En ese caso, caben tres alternativas. La primera alternativa es, ¿para quién es el hombre entonces? Si decimos que el hombre es de nadie y para nadie, entonces el sexo es absurdo. El sentido de la vida humana es absurdo y se puede hacer con él lo que más se le apetece a cualquiera. Y eso podría ser cuestión de legislación. Ese es un caso. La segunda respuesta que habría es, ¿de quién es el hombre y para quién? Podríamos decir que el hombre es de sí y para sí mismo. Entonces el hombre se convierte en el centro y fundamento de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, decía. Si eso es así, entonces el hombre puede disponer, como si fuera un objeto, del sexo tal cual le da la gana. Y eso también podría ser legislado. Eso es lo que más claramente se ve en la sociedad contemporánea. Es lo que está pasando. Es decir, el hombre es el fundamento último y primero de todas las cosas. Lo que él desea es lo que se hace. Pero si reconocemos una tercera alternativa, que el hombre es de alguien y para alguien, entonces filosóficamente ya estamos metiendo de entrada el concepto de Dios, porque filosóficamente somos hijos, somos de alguien, tenemos una ontología, la ontología es de dónde venimos, y somos seres creados, somos criaturas porque somos creados por Dios, y si somos de Dios y para Dios, el sentido de la vida humana y por ende una expresión de ellas, que es la sexualidad y el sexo, encontrará su sentido primero y último en ese alguien, y ese alguien es Dios. Obviamente ahí la cosa cambia. Entonces, si te das cuenta, la figura es ideológica desde ese punto. Si quitamos el de y el para, es decir, la ontología y la teleología de la persona humana, entonces cualquier cosa puede pasar y estaremos discutiendo esto y allá afuera no cambia nada. Todo va a seguir avanzando, se aprobará la unión civil, probablemente se equipare los matrimonios homosexuales más adelante, porque a ese nivel no se está discutiendo lamentablemente en ningún medio de comunicación social y en los medios académicos poco eco se está teniendo. Yo quisiera regresar a lo de la ventana Overton, que es por lo menos una teoría de cómo es que esto viene ocurriendo. No sé si es que en la pantalla podemos volver a colocar aquello que habían puesto inicialmente sobre estas ayudas audiovisuales, las distintas etapas en las que va pues, ocurriendo este cambio en el temperamento, en la opinión del público, ¿no? Porque se comienza con ideas que son impensables y terminan finalmente por ser aceptadas, pero en este tránsito entre impensable y aceptación hay algunos pasos. Ahí está el primer slide, sí, ¿no? Ahí está. Con esto, bueno, disculpen un poco la demora, pero quería que sea más pedagógico para que todos los televidentes puedan captarlo mejor. La ventana de Overton es una teoría por la cual podríamos hacer legales, o podríamos hacerlo simpático, por así decirlo, cualquier idea, desde la más descabellada, como por ejemplo la antropofagia o la pedofilia. En este caso vemos lo siguiente: la primera etapa de la ventana de Overton es de lo impensable a lo radical. Es decir, lo impensable es, por ejemplo, ahora, ¿quién pretende legalizar la antropofagia, es decir, el canibalismo? Pues es impensable, o sea, nadie se le ocurriría en esta etapa, a estas alturas, legalizar una cosa como esa. Claro. Pero el primer punto de quiebre sería pasar de lo impensable a lo radical, es decir, bajarle un poco el tono.
La segunda etapa es pasar de lo radical a lo aceptable, y ahí intervienen una serie de factores y de elementos sociales, políticos y culturales que van a determinar ese cambio de lo radical a lo aceptable. La tercera etapa ya es de lo aceptable a lo sensato, es cuando el mundo académico ya interviene. La cuarta etapa es de lo sensato a lo popular, es decir, masificar esa idea. Y la última etapa es de lo popular a lo político, es decir, los políticos ya intervienen para legalizar ese sentir. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Brevemente, ¿cómo que se realiza parte por parte de esta? De una Exactamente, a otra, con ejemplos. Claro, que había ahí unas ayudas que visuales, ¿no? Son unos slides, pero bueno, no sé, no. Nos vas explicando entonces cuál es el trance que se va dando paso por paso. Sí, a ver, la primera etapa que vendría a ser del impensado a lo radical, trata de que en un comienzo una idea... Ahí está. Ahí está. Bueno, no importa, que quede así, no hay problema. El primer paso sería que se pierda el tabú, es decir, que esa aversión natural hacia un tema como de este tipo, hay que quitarle esa suerte de rechazo natural. ¿Cómo se hace ese primer quiebre? Se hace cuando empiezan a aparecer foros de discusión del tema. Es decir, primero las universidades, ONGs o grupos culturales empiezan a abrir debates, foros, simposios en los cuales estas ideas empiezan a debatirse. Una vez que estas ideas empiezan a debatirse, ese natural rechazo o ese tabú sensible hacia estos temas empieza a bajar de tono. A la vez, se podría identificar un grupo radical asociado o agrupado que está a favor de esta idea y hacerlo participar en estos foros. Esta medida fue la técnica con la que empezaron en San Francisco en la década de los 60-70 y que culminaron después con la elección del primer alcalde homosexual en este lugar, que ya fue el último paso de la ventana de Overton en este caso, ¿no? Y por eso vemos que lamentablemente instituciones que han sido tomadas ideológicamente, lo digo sin pelos en la lengua, por ejemplo la católica, que la católica no tiene nada, solamente el nombre, promueve, por ejemplo, este tipo de... Lo usa ilegalmente. Bueno, la ex, ¿no? La ex. Promueve este tipo de debates, foros, por lo cual los alumnos van entrando, o los más jóvenes van entrando, y en ese momento se pierde ya el rechazo natural, se va acercando. De ahí vendría el segundo paso de la ventana. Claro que sí, vamos a visualizar cuál es el segundo paso de la ventana, entonces para también poderlo graficar, para que también nuestra audiencia pueda tener mayor amplitud, ¿no? Y pueda entender mucho mejor. Vamos con el segundo paso entonces. Sí, ese es el primer paso, lo que habíamos visto, ¿no? El segundo paso es ya pasar de lo radical a lo aceptable. Ahí es donde empieza a entrar el tema de la manipulación del lenguaje. Ahí intervienen los comunicadores, intervienen los medios de comunicación social, intervienen los publicistas y empiezan a crear eufemismos. Por ejemplo, hace 50 años atrás la homosexualidad equivalía a sodomía. Sodomía equivalía pues a abominación. No, pues si pueden volver a colocar, a abominación. Con el tiempo eso cambió a la palabra homosexualidad. Y con el tiempo se transformó en la palabra que ellos querían, que significa gay. Que gay es una terminología anglosajona que significa alegre. Un tipo de vida alegre, festiva, ¿no? Entonces, ahí le estamos haciendo un poco el juego de la manipulación del lenguaje. Esto funcionó de manera increíble. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya sacó la palabra sodomía de lo que significa pues lo relacionado a homosexualidad. Y más aún, ahora entendemos por qué cuando los muchachos los publicistas que hicieron este panel frente a la Universidad Católica de no te acostarás, y por colocaron la palabra abominación, les pareció muy chocante a muchas personas que están en este lugar, porque ya no están acostumbrados, pues la manipulación del lenguaje ha hecho que la palabra abominación sea una palabra inclusive reprensible, una palabra repulsiva que en una sociedad plural y tolerante no podría darse, ¿no? Pueden volver a la... Entonces, luego de eso, a la par, lo que tienen que hacer es crear un precedente de referencia histórico, es decir, empezar a decir, bueno, tal persona en la historia era homosexual,
van a empezar a decir los griegos estaban a favor de la homosexualidad, o sea, esto no es un tema tabú, por favor. En el caso de Leonardo da Vinci también era una persona que era homosexual. Van a salir por ahí también biólogos a decir que entre los animales también existe homosexualidad. Ponen el ejemplo de los monos chimpancés del tipo bonobo. Y más aún, van a salir teólogos, gente religiosa, que van a ver relaciones homosexuales inclusive entre la amistad de David con Jonathan. Entonces, por todos lados van a empezar a bombardear a la par de la manipulación del lenguaje para que pasar ya de lo radical a algo mucho más sensato. De ahí pasamos a la tercera etapa de la ventana de Overton. En la tercera etapa, como le dije, ya pasa de lo aceptable, es decir, ya la gente lo va aceptando porque ya pasa a ser sensato. Ahí es donde intervienen ya los que enseñan moral y ética, pero una ética sin moral y una moral sin ética. Es decir, ese ya es otro tema también para hablar larguísimo. La moral y la ética se han escindido, inclusive se han particularizado y se han atomizado a tal punto de que inclusive ya no hay una correlación transversal entre todas las éticas. A ese punto, podemos volver, van a empezar a aparecer frases como está justificado genéticamente. De ahí, ¿se acuerdan cuando apareció el tema del gen homosexual o el gen gay o el cromosoma gay? Van a aparecer frases como a veces una persona tiene que recurrir a eso naturalmente. Van a poner el ejemplo de las cárceles, van a poner el ejemplo de poblaciones en el África, de tribus en Australia, en Australasia, donde hay personas que cohabitan bajo determinados momentos. Van a decir también que un hombre libre tiene el derecho de decidir a quién amar. Uno de los argumentos que más se lee, por ejemplo, en las mulas, que está a favor de la unión civil, y en el útero de Marita, y en muchas páginas web a favor de esto, es el argumento sentimental, ¿no? Si dos personas se aman, ¿por qué hay que impedirles, ¿no? Entonces ya empieza a parecer algo sensato, ¿no? Para un adolescente que no está moralmente muy informado, no tiene los conceptos bastante claros, va a decir, sí, pues no, ¿y por qué hay que impedirles? ¿Por qué? Una persona mayor, como demuestran las encuestas, por lo menos pone un poco más de reparos ante eso. Pero los adolescentes ahorita son muy fáciles de convencer frente a este tipo de argumentaciones, ¿no? Y hay inclusive moralistas, y hay personas que desarrollan una ética en base a simplemente una ética consecuencialista, es decir, funcional, de acuerdo a lo que conviene. No hay una ética transversal, como decía, una ética sin moral, como decía la filósofa de la Cortina. Damos la cuarta etapa. En la cuarta etapa de la ventana de Overton, ya pasa de lo sensato a lo popular. Es decir, como ya se hizo ese trabajo de base de manipulación del lenguaje, de intervención en medios académicos, pasamos ya a la cultura popular. Los medios de comunicación ayudan a promover estas ideas, es lo que se llama políticamente correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a un Ricky Martin sonriente, feliz de la vida, que la pasa muy bien y que promueve abiertamente su homosexualidad. Es decir, es más, el tipo tiene una fundación de ayuda para los pobres en Puerto Rico, es decir, promueven caer bien. Vemos también ahí Lady Gaga, que está muy a favor de las uniones homosexuales en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, a la última presentadora de los premios Oscar, Ellen DeGeneres, que también hace un activismo a este favor. Y también aparecen canciones populares, por ejemplo, la Bohemia Rhapsodia, una obra maestra del grupo Queen, con Freddie Mercury a la cabeza, es una apología a cómo salir del closet. Entonces empiezan a hacer todo esto y empieza a impregnar la cultura. Ahora, hay que también ser justos, lo hacen de una manera eficiente, o sea, no hacen chapuzas. Cuando promueven estas cosas, lo hacen con perfección acabada, hacen buenos trabajos. Y ahí también hay un reto cultural. Hay un reto cultural, es decir, los rostros amables, los rostros que calan en la sociedad, los rostros que transmiten, son los que están a favor de este tipo de cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, una presentadora del Oscar que está a favor de esto, y cuánta gente ve los premios Oscar, un tipo como Freddie Mercury, que mucha gente creció escuchando Queen, se siente tocado por eso, ¿no? Se va trabajando. Se va trabajando. Pensamiento de las y pasamos a la... Nos vamos a una pausa Claro, y ahí claro, regresamos con mucho más. Ya regresamos con Fortaleciendo la Familia. Yo quiero una petición, hermano, por mi esposo.